Sabes que cuando abrimos la página, ya sea en Instagram particularmente, comenzamos a poner una descripción y de cómo nos percibimos o cómo entendemos que otras personas nos perciben. Y ponemos algunos nombres o algunos calificativos como para definir quiénes somos. Por ejemplo, si tú entras a mi Instagram va a decir que soy pastor, va a decir que soy padre de familia, va a decir que soy consejero familiar, va a decir que soy mentor. Son nombres o títulos que definen algo que yo hago, pero no necesariamente me definen a mí o no necesariamente encierran todo lo que yo real y efectivamente soy. ¿Soy padre? Sí, soy un padre, tengo 2 niños. ¿Soy esposo? Sí, soy esposo. Tengo una esposa. ¿No? ¿Verdad? Porque como dije que tengo 2 niños, tengo una esposa. Pastor, sí, soy pastor de una congregación. Y comenzó a pensar en esos diferentes nombres. Sin embargo, hay uno que yo no tengo en mi perfil. Algunas personas lo tienen, pero yo no lo tengo. Pero yo le garantizo que si yo pongo ese título o esa descripción en mi perfil, para mí es lo más importante. Si yo pongo hijo de Dios. Y te explico por qué. La razón por la cual si yo pongo hijo de Dios, aunque no está en mi perfil, porque no he querido ponerlo, y algún día quizá lo ponga, pero no he querido ponerlo. Pero si yo pongo hijo de Dios, ese título en mi perfil de Instagram sería el más importante de todos los demás. Y no estoy siendo religioso aquí. Lo que estoy diciendo es que si yo me percibo como hijo de Dios, entonces mis actitudes o mis acciones como esposo, como padre, como mentor, como líder, como cualquier otro tipo de actividad que yo ponga, va a ser guiada o determinada por ese de hijo de Dios. Asimismo, y llevándolo a lo que hoy estaremos compartiendo, cuando pensamos en Jesús, vamos a ver, cuando tú piensas en Jesús, dime algo que tú piensas, asocia a la persona de Jesús. Si tú vas a describir a Jesús en tu vida, dime un nombre o un título que tú le pondrías. Hijo de Dios, ese uno. Soberano, Salvador, amor, amigo, maestro. Es interesante porque cuando todas las anteriores son correctas. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es Hijo de Dios, es nuestro amigo, es el amor manifestado del Padre. Sin embargo, todos los calificativos, todos los nombres que podemos poner a la persona de Jesús, podemos encerrarlo en uno solo, que particularmente creo que lo puede englobar todo o encerrar todo. Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es maravilloso, ¿verdad? Porque Dios, es decir, cuando yo pienso en Jesús, yo pensar en Jesús como Dios conmigo, eso va a posicionarme a mí en un lugar de que Dios es mi Salvador, Dios es mi Señor, Dios es amor, Dios es mi amigo, Dios es... Todo se va a desprender. Dios con nosotros. Qué maravilloso es tú y yo poder celebrar Dios contigo. ¿Y qué significa? Yo quiero que te voy a hacer una pregunta que no tienes que responderme, pero quiero que tú lo pienses. ¿Qué significa o qué significaría para ti Dios contigo? Es una pregunta que tú debieras hacerte.
Si yo digo hoy, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el yo decirte Dios está contigo en medio de las circunstancias que estás viviendo? Si yo te digo hoy, Dios está contigo en medio de tus sueños. Dios está contigo en medio de lo que tú estás lidiando con tus hijos, con tu pareja. Dios está contigo. En este preciso momento donde tú estás en incertidumbre esperando una respuesta, quiero que sepas que Dios está contigo. Dios está contigo. En medio de esa decisión tan importante que tienes que tomar, Dios está contigo. El nacimiento de Jesús implicaba Dios con nosotros. Y es por eso que el ángel cuando se le revela a José en sueño, el ángel le dice, ¿sabe? Cuando tú le pongas el nombre, le va a poner por nombre a Jesús, porque Él vino a salvar, vendrás a salvar al mundo. Pero ¿sabes qué? Su nombre es Emmanuel, es Dios con nosotros, porque Dios literalmente a través de la persona de Jesús, Dios va a manifestarse en todas las áreas a través de Jesús. A través de Jesús. Hay muchas religiones que tienen líderes espirituales, pero ninguna de esas religiones, esos líderes, esas personas que ellos siguen, ninguna de ellas tienen la revelación. Y es la razón por la cual el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es más que una relación con Dios, con aquellos que han decidido creer en Jesús. Que han decidido creer en Jesús. Hablábamos domingos atrás acerca de todo el contexto que implicó el nacimiento de nuestro Señor. Y sabemos que no tiene que ver con diciembre, no tiene que ver con una fecha específica. Sabemos que Jesús, como hombre, como ser humano, sí vino al mundo en un momento determinado, pero sabemos que Él existió desde la eternidad, por cuanto Él es Dios. Por eso es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que el nacimiento, cuando veíamos la semana anterior, veíamos acerca de esa profecía, acerca del nacimiento de nuestro Señor. Ese nacimiento, esa intervención de Dios dentro de la humanidad, lo que estaba representando en ese momento era marcar el cumplimiento del tiempo para la manifestación de su promesa. Estaba marcando el cumplimiento del tiempo para la manifestación de una promesa. Dios había establecido una promesa sobre la humanidad. Génesis capítulo 3 habla de una promesa que Dios habla al hombre, estableciendo que aunque ciertamente a causa de la acción del hombre había provocado una desconexión con Dios, había provocado una desconexión con el propósito eterno, Dios le prometió al hombre, habrá un momento determinado donde yo voy a reconciliar a la humanidad conmigo. Habrá un momento determinado donde habrá una manifestación humana, porque la simiente de la mujer vendrá de una mujer, aquel que habrá de destruir todos los efectos de las tinieblas. Una promesa, miles y miles de años. Cientos años antes, 700 aproximadamente, el profeta Isaías habla y describe el nacimiento de nuestro Señor. Otros profetas hablan de un lugar preciso donde iba a nacer. Y es curioso porque los padres de Jesús no estaban remotamente cerca de ese lugar. Pero Dios, moviendo ese ajedrez eterno, provoca un movimiento, una migración de José y de María para que Jesús naciese exactamente en el lugar de la promesa. Porque su nacimiento iba a marcar el cumplimiento del tiempo
de su promesa. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Gálatas capítulo 4, verso 4 habla de que en el cumplimiento del tiempo Dios envía a su Hijo a través de una mujer. En el cumplimiento del tiempo. ¿Y sabe por qué Gálatas 4:4? Es decir, Pablo describe eso porque era importante que se entendiese que a pesar de haber transcurrido cientos de años, haber aparecido diferentes tipos de personajes en la historia, diferentes regiones envueltas, Dios iba a cumplir su promesa. Y si hay algo que tú y yo podemos celebrar hoy, es que si sabemos que Dios está con nosotros, el cumplimiento de sus promesas sobre tu vida y sobre la mía ha de venir. No importa el tiempo que transcurra, no importa si hoy estamos en este lugar y mañana estamos en otro lugar, el cumplimiento de la promesa de Dios no va a depender de un lugar, no va a depender de una fecha, ni va a depender de los personajes, de los actores que estén alrededor de nuestras vidas. Depende de Él. Por eso celebramos el nacimiento, porque el nacimiento de Jesús implicaba el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Jesús es Dios con nosotros. El autor de Hebreos dice esto. Algunos quizás habrán leído esta parte. Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14 habla en un momento donde trae a colación cuando Dios habla a Abraham, le da la promesa a Abraham, y Dios le dice a Abraham que juraba por él mismo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Hebreos 6:13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En pocas palabras, Dios es garante de sus propias promesas. La promesa de Dios sobre tu vida y sobre mi vida no va a depender del gobierno que esté de turno. Hoy tenemos que entender eso. La promesa de Dios sobre ti, sobre mí, no va a depender de la persona que está a tu lado. No va a depender de la empresa donde tú estés elaborando. No va a depender ni siquiera del esfuerzo que tú estés haciendo en estos momentos para lograr ciertas conexiones. Las promesas de Dios, cuando son de Dios, Dios mismo es garante. Y esa es la razón por la cual algunos de nosotros autosaboteamos la promesa de Dios. Y Dios tiene que enderezar nuestros pasos para traer a luz el cumplimiento de sus promesas. Vemos un ejemplo de esto. En un momento, ese mismo Abraham al cual Dios le da la promesa, describe la historia que en un momento Abraham llega a un lugar con su mujer y teniendo temor de que a él lo matasen o que porque quizás el rey se quería quedar con su mujer y teniendo el temor de que lo matasen por su mujer, dijo, no, mira, ella no es mi mujer, ella es mi hermana. Abraham expuso a su esposa para salvar su pellejo. Quizás él entendiendo que si él se mantenía vivo, la promesa de Dios se iba a cumplir. El tema es que Dios permitió que el rey supiera, se enterara de que esa mujer no era hermana de Abraham como tal, sino que era la mujer de Abraham. Y es el mismo rey que lo manda a buscar y le dice, óyeme, tú por poco me haces cometer un gran error y traer maldición sobre mi tierra. Y en lugar de castigar a Abraham, Dios usa a ese mismo rey para bendecir a Abraham y darle recursos. Lo que quiero que entendamos aquí hoy, que el nacimiento marcaba el cumplimiento del tiempo para la manifestación de una promesa. Cuando tú y yo celebramos a Jesús, que estamos celebrando a Dios con nosotros, lo que quiero es que tú y yo estemos convencidos que nuestras mentes deben estar gobernadas por este pensamiento. Dios cumplirá su promesa en el tiempo señalado. Porque Él es fiel. Él es fiel. No tenemos por qué ayudar. Dios no necesita nuestra ayuda.
y donde muchos como que se confunden, ¿verdad? Pero ven acá, Jesús era hombre, Jesús era Dios. Yo quiero que entendamos algo hoy también. Es que Jesús es completa humanidad y es completa deidad. Y vino a ser respuesta a nuestras vidas. Voy a repetir esto. Jesús es completa humanidad, es 100% hombre. Jesús vino como 100% Dios. ¿Y sabes por qué? Porque iba a ser la respuesta, o vino a ser respuesta a nuestras vidas. La primera vez que Jesús habla, o que por lo menos, no que habla, que registra las escrituras que Él habla, es cuando Él se le escabulle a los padres, ¿verdad? Tiene 12 años y los padres se le pierden por varios días. Cuando ellos retornan y encuentran a Jesús hablando con los maestros del lugar y le llaman la atención a Jesús por eso, Jesús le dice, pero espérense porque ustedes me estaban buscando. Si en los negocios, en los asuntos de mi Padre me era necesario estar. En pocas palabras, Jesús ya a los 12 años, como un niño, como un adolescente, pero un adolescente creciendo con un propósito. ¿Recuerdan? Jesús 100% hombre, 100% Dios. Jesús dice, es que me era necesario ya desde ahora estar envuelto en las cosas de Dios, en las cosas eternas. Y por eso yo estaba aquí. Ahora, yo quiero que entendamos eso. Hay una fábula. Hay una fábula de un hombre que vio a un grupo de hormigas que se estaban dirigiendo, estaban caminando buscando turrón de azúcar. Y el azúcar estaba del otro lado de un charco de agua. Y por alguna razón la que estaba delante de todas las hormigas, recuerden que es una fábula, la que estaba delante de todas las hormigas tenía una desorientación y no sabía bordear. Por tanto, lo que estaba mirando era el turrón de azúcar y entendía que podía atravesar el charco. Ese hombre que está aquí ve que todas las hormigas están siguiendo esa hormiga que va directo a su propia perdición. No había forma alguna. Él comienza a hablarle a las hormigas para evitar que las hormigas entren. No había forma alguna de que las hormigas no cayeran a ese charco y se hundieran todas. La única manera de este hombre poder evitar que todas las hormigas se perdiesen era si este hombre se convertía en una hormiga. Y este hombre se convierte en una hormiga. Toma el lugar de una hormiga para entonces poder guiar al resto de las hormigas hacia su salvación. Y a través de estas fábulas así que le hago a ustedes es prácticamente lo que Dios hizo con nosotros. No había manera alguna de que el hombre por sí mismo nos pudiéramos salvar. Porque todos los designios nuestros es opuesto a lo que es la voluntad, el propósito, lo que es el blanco de lo que Dios ha determinado. Y era necesario entonces que Dios se despojase de ser hombre, de ser Dios. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 2. Pablo dice que Jesús siendo igual a Dios, se despojó de su deidad y se hizo hombre para tomar el lugar de los hombres. Y tomando el lugar de los hombres, ocupó ese lugar que estaba destinado para la perdición, que era la muerte. Y ocupó la peor muerte, que fue la muerte que llevaban los bandidos, los delincuentes más mal vistos, que era la muerte de cruz. Y todo eso Dios lo hizo por amor a nosotros. Jesús era hombre, sí, 100% hombre, pero igualmente 100% Dios. Y todo eso con un propósito para hacer la respuesta a nuestras vidas. Nuestras vidas necesitaban un Salvador. Tú y yo necesitamos una forma de reconciliarnos con el plan de Dios. Óyeme bien.
Y la razón por la cual hay tantas personas que están buscando de Dios y no encuentran cómo llenar ese vacío, terminan en depresión, terminan en suicidio, terminan en adicciones, tratando de llenar de alguna forma ese vacío. Un vacío que solamente Dios puede llenar. No lo pueden llenar las religiones, no lo pueden llenar las actividades, no lo puede llenar el dinero, no lo puede llenar el sexo, no lo puede llenar la familia. Absolutamente nada puede llenar ese espacio que fue creado, diseñado por Dios para ser llenado, ocupado únicamente por Él. Y es el hombre espiritual, la mujer espiritual, es tu espíritu. Pero no había forma alguna. Y la razón por la cual Dios se hace hombre es para Él ser esa respuesta. Porque a través de eso, Él puede reconectarnos. Pablo dice de esta manera. Dice que todas las cosas fueron creadas por Jesús. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es interesante. Pablo presenta a Jesús en Colosenses capítulo 1 no solamente como el creador, sino también lo presenta como el Salvador. Jesús. Yo quiero que si salimos con algunas cosas de aquí esta noche y este día, una de las cosas que yo quiero que tú y yo podamos salir de acá es que cuando celebremos Jesús en nuestras vidas, cuando estamos celebrando, y yo no quiero ahora aguarle la fiesta, óigame, disfruten, vacilen en estos días. No, vacilen, yo voy a vacilar cuando pueda. No quiero aguardar la fiesta, pero quiero que tengamos algo presente, que Jesús representa la respuesta de Dios a nuestras vidas. Jesús representa esa paz que era imposible obtener si no era Él haciéndose hombre. Y como hombre, oye lo que dice la Escritura en el autor de Hechos, Lucas, en Hechos capítulo 10, verso 38, dice que Jesús como hombre, Jesús anduvo haciendo bienes y milagros. Que todas las personas eran sanadas y liberadas a causa de Jesús. Dice, porque Dios estaba con él. Ahora, quiero volverte a hacer esta pregunta que hicimos al principio. Si Jesús anduvo haciendo bienes, milagros, liberando a las personas, porque Dios estaba con él, ¿qué significa para ti Dios contigo? Dios contigo. Si por cuanto Dios estaba en medio del pueblo, había sanidad, había liberación, había prosperidad, porque un momento de escasez hubo multiplicación de pan y de peces, hubo resurrección de muertos, todas esas cosas porque Dios estaba en medio, manifestándose en medio del pueblo. ¿Qué significa hoy Dios contigo? Si alguien hoy se sienta que está postrado, que está en la lona, quiero que entiendas esto: si Dios está contigo, te puede levantar. Si Dios está contigo, hay esperanza. Si Dios está contigo, hay una victoria esperando por ti. Si Dios está contigo, hay motivo de celebración. Y eso es lo que implica el nacimiento de Jesús. Era la manifestación de Dios con nosotros. Y quiero reiterar lo que digo una y otra vez: no tiene que ver con iglesia. Esto no tiene que ver con iglesia, tiene que ver con el propósito eterno de Dios para con tu vida. Para con tu vida. Ahora, la decisión es suya y la decisión es mía. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar un evento histórico o vamos a celebrar una realidad espiritual? Es una decisión que vamos a tomar, podemos tomar. Si celebramos un evento histórico, entonces vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar esto, vamos a celebrar aquello, porque son eventos históricos. Aún aquellos que niegan la fe, aún aquellos que dicen no reconocer a Dios, como real y verdadero, aquellos que quieren desconocer la persona de Jesús como quien fue,
Lastimosamente para ellos, tienen que firmar cheques basado en un calendario que se estableció partiendo de la intervención de Jesús en la historia. Tienen que leer libros partiendo antes o después. De manera que tú y yo podemos ver a un Jesús histórico o podemos ver esto como una realidad espiritual. La razón, y voy, ¿verdad? Como dicen, aterrizando casi. La razón por la cual muchos de nosotros no vemos esa manifestación de Dios con nosotros es porque en algún punto nos perdimos. Nos perdimos en la teología, nos perdimos en la religión, nos perdimos en los libros. Perdimos la esencia de lo que es Dios con nosotros. Perdimos esa realidad. Porque conocer a Jesús como una realidad espiritual, conocerlo, tenerle contigo, quiero decirte esto, eso va a cambiar tu vida. Conocerle y tenerle contigo va a cambiar tu vida. Es que tus decisiones sean al igual que las mías. Cuando tenemos esa realidad, tus decisiones al igual que las mías van a ser diferentes. Porque sabes que no estamos solos. David llega a decir esto. Y esto yo lo he mencionado en otras ocasiones también. David llega a decir, aunque mi padre, mi madre me dejaren, yo con todo, ¿saben qué? El Señor me recogerá, el Señor me sostendrá. Conocemos la historia de David. Si quieres conocer la historia del David, pon tú el David histórico, el rey, aquel rey de Israel que llevó tanta gloria a Israel. Quiero hablarte un poco de ese muchacho. Ese muchacho fue subestimado por sus padres. Cuando un profeta visita el hogar porque iba a ungir, iba a ordenar el próximo rey. Dice, yo quiero que tú llames a tus hijos. Y él llama a sus hijos. Tenía 8, pero llamó a 7 de sus hijos. No llamó a David. Por alguna razón en la mente del padre o de la madre, que tampoco se lo recordó a su esposo, por alguna razón David no tenía los méritos suficientes para ser parte del cumplimiento de una promesa de Dios, para ser parte del orden de Dios. David estaba ahí atrás. David era rechazado, era ignorado, subestimado por sus padres. En un momento ese mismo muchacho va al campo de batalla, están sus hermanos ahí, porque eran parte de los soldados de Saúl, el rey presente en ese tiempo. Y lo que hacen los hermanos es reprocharle a David su valentía. Lo que hacen los hermanos es criticarle, es cuestionarle sus motivos. Y es por eso que David puede decir en un momento determinado, aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me sostendrá. Porque David pudo experimentar lo que es verse rechazado, ignorado por su familia, por las personas más cercanas. Y aún ver el cumplimiento de la promesa de Dios en cada aspecto de su vida. Aún pasó por procesos de dolor, procesos de abandono, procesos de persecución, de hambre, de estrechez. David vio cumplimiento de las promesas. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios estaba con él. Él tenía una relación con Dios, era una realidad espiritual. No era un Dios histórico que liberó al pueblo. No era un Dios histórico que sacó al pueblo de la esclavitud, que abrió el Mar Rojo y que él creció escuchando esas historias. Esas eran historias. Pero cuando David se enfrentaba a los desafíos de la vida, él no se basaba en las historias que él conocía. Él se basaba en la relación del Dios que él tenía. Él podía decir, el Dios que me ha librado en el pasado de esto y de esto, es el mismo Dios que me va a dar la victoria. Eso es una realidad espiritual. Lo que te estoy invitando hoy es a que celebremos no solamente la persona de Jesús, es que podamos tener a Jesús como una realidad espiritual, como el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras decisiones.
el saber que Jesús implica Dios con nosotros. Ese nacimiento representó un cambio de estación. Dios se relacionaba de una forma con la humanidad. A partir de ese momento, Dios comenzó a relacionarse de una manera diferente. Y quiero que, para ir cerrando ya, Jesús, el cual es Dios con nosotros, hoy día manifestándose a través de la persona de su Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Jesús no solamente quiere ser nuestro Salvador, Jesús quiere ser también nuestro Señor. Y somos muy dados nosotros a relacionarnos con Dios como el Salvador, a Dios como nuestro proveedor, como aquel que nos cuida, aquel que nos liberta. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos una relación con Cristo, no solamente como nuestro Salvador, sino que quiere que Él sea nuestro Señor. Te lo digo de esta manera. Cuando leemos segunda carta a los Corintios, Pablo describe eso. Pablo dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo. Hasta ahí vamos bien, nuestro Salvador. Y dice, pero ahora nosotros tenemos el llamado, el ministerio de reconciliar al mundo, al resto, con Él. Como Señor tenemos que entonces no solamente beneficiarnos de haber sido salvados por Él, sino ahora caminar bajo su sombrilla, caminar bajo su señorío. Y sé que para muchos esto significa obedecer, el no hagas, haz esto, no haga esto, no haga esto, no haga aquello. Y crecimos así, jóvenes, adolescentes. Ahora somos adultos y no nos gusta que nos digan que no podemos hacer esto. Y entendemos que ser Dios nuestro Señor, ser Jesús nuestro Señor, implica una vida de no hacer, una vida de prohibiciones. Pero lo que no entendemos es que los límites son límites para preservarnos, son límites establecidos por amor a nosotros. Cuando el bebé está creciendo, ustedes lo han visto esto, ¿verdad? El bebé está gateando, cuando comienza a gatear y comienza a descubrir cosas en la casa y no te entiende bien, ¿qué tú haces con los conectores? ¿Qué tú haces con los tomacorriente? Tú vas a la ferretería y compras unas cositas plásticas y lo tapas para que el muchachito no comience a inventar y poner cosas ahí, ¿verdad? Y el muchachito, el carajito, como dice, en vez de estar riendo, y se electrocute. Tú lo proteges. Tú comienzas a poner límites. A veces cuando el niño es más dinámico, como dice Rafael, que es dinámico, cuando es más dinámico de la cuenta, tú comienzas a recoger cosas de la casa. ¿Para qué? Para que el niño no la destruya. No es que Dios quita cosas de nuestras vidas. Es que Dios nos protege de nuestra propia inmadurez hasta que podamos llegar a un momento que podemos administrar esas mismas cosas. Cuando tenemos una relación de Jesús, no solo como Señor, sino como Salvador, no solo como Salvador, sino como Señor, aprenderemos a valorar su consejo. Aprenderemos a obedecer su voz. Él llega a decir, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. Cuando dicen me siguen, eso implica que caminan en la dirección por la cual Él está caminando. ¿Celebramos la Navidad? Claro que sí. ¿Celebramos a Jesús? Claro que sí. ¿Celebramos el cumplimiento de las promesas de Dios en el tiempo oportuno, sin importar el lugar o los personajes alrededor de nosotros? Claro que sí, porque Dios es fiel. Óyeme bien, Dios lo va a hacer en tu vida. Si algo te va a sacar, te va a llevar de aquí hoy, es saber que Dios es fiel. Es fiel a sus promesas. Él es garante de su propia palabra. Pero Él hoy te está diciendo: celebra a mi hijo, pero quiero que le sigas. Quiero que oigas su voz. Y lo que puede aparentar una provisión o una remoción de cosas, no es más para que protegerte, para luego entonces entregarte aquello que tú sí vas a poder administrar y aquello que sí vas a poder usar correctamente y va a fructificar. Porque mi promesa de bendición, mi promesa de plenitud sobre ti, sobre tu familia, sobre aquello que yo te he llamado, mi promesa en cada área de tu vida, dice el Señor, se ha de cumplir. Porque la intervención de mi Hijo al mundo, que no fue más que la encarnación del mismo Dios, es para celebración. La pregunta que voy a hacer antes de orar: ¿qué harás en los próximos días? Nos quedan unos cuantos días todavía antes de finalizar este año. Y yo sé que tú, al igual que yo, o la mayoría de los que están aquí y los que puedan estar viendo este mensaje luego por la parte digital, son quizás personas de fechas, ¿verdad? Y dentro de pocos días hay un comienzo de año, por lo menos a nivel de calendario. Todavía nos quedan unos cuantos días para nosotros hacer una revisión. Hacer una revisión de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que logramos, de lo que no logramos, de las victorias, celebrarlas, de las derrotas, para ver qué aprendimos de ellas. ¿Qué hacer en los próximos días? Reconociendo hoy que más que en la fiesta como tal de Navidad, estamos celebrando a Dios con nosotros. Dos cosas quiero recomendarte hoy que tú puedes hacer en los próximos días. Lo primero, quiero invitarte a que juntos demos gracias. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por sus promesas. Dale gracias a Dios. Si no tienes ahora mismo fresco en tu memoria algún motivo por el cual tú digas: bueno, yo no puedo darle gracias porque todavía no tengo el carro, no puedo darle gracias porque todavía no he podido salir del apartamento, no he podido comprar el apartamento, no puedo darle gracias porque todavía estoy cojeando, no puedo darle... Óyeme, dale gracias porque estás en pie. Dale gracias por lo que tienes. Dale gracias porque tienes la capacidad todavía no solamente de soñar, sino de correr detrás de tus sueños. Hay una anécdota que escuché años atrás, para ser exacto, lo recuerdo ahora, en el año 96, lo escuché esta anécdota a través de un hombre que admiré mucho porque ya no está con nosotros. Se llama Miles Monroe. En medio de una prédica, él dice que, haciendo esta anécdota, que una persona fue a unos lugares de esos reinos en Europa y le está enseñando, haciendo turismo, y le está enseñando los lugares icónicos de ese pequeño reino en Europa. Y cuando el guía turístico lo lleva a un lugar, dice: y de todo lo que hemos visto hasta ahora de este reino, este es el lugar, esta es la tierra, este es el espacio más rico, este es el espacio con más sueños, este es el espacio con más metas.
Y las personas que estaban ahí decían, pero ¿qué estás diciendo si estamos frente a un cementerio? Dice, sí, estamos frente a un cementerio, pero ahí están enterrados sueños. Junto con esas personas se fueron muchos sueños, se fueron muchas empresas, muchos potenciales no desarrollados. Todas esas riquezas murieron junto con esas personas. Si tú no encuentras un motivo por el cual darle gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque tiene esperanza y tiene la oportunidad de alcanzar aquello por lo cual fuiste alcanzado en Él. El solo estar vivo te está diciendo, ¿sabes qué? Puedes hacerlo. Puedes caminar y puedes continuar. Dar gracias a Dios por su amor y promesas en tu vida. Y lo segundo que quiero recomendarte en qué hacer en estos días, partiendo de Dios con nosotros, partiendo de Dios obrar maravillas, pero igualmente llamándonos a hacer, no solamente estar bajo su salvación, sino también bajo su señorío. Quiero invitarte a que tú y yo tomemos una decisión. Vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar en el propósito de nuestras vidas y cómo puedes lograrlo en Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito? Dios está contigo. ¿Recuerda la pregunta inicial? ¿Qué significa para ti Dios contigo? Porque Mateo lo dice de esta manera: y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios contigo? Porque hay un propósito que tú cargas. Hay un propósito eterno que trasciende a ser esposo o a ser esposa, a ser padre o a ser madre, trasciende a ser empresario, empresaria, empleado, empleada, trasciende a todas las funciones que describen tu vida. Hay un propósito que tú cargas. Quiero invitarte a que tú reflexiones en ese propósito de vida y cómo tú puedes cumplirlo, no con tus fuerzas, no basado en ayuda de otras personas, sino en Cristo Jesús. Dios con nosotros. Y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu infinito amor.